Hermanos, feliz día del Señor. Quisiera levantar una pregunta. ¿Cómo fue que el Evangelio, la buena noticia de que Dios nos había visitado en Cristo Jesús, llegó a Europa? La Escritura bíblica nos dice cómo fue, cuándo fue y quién lo trajo ese mensaje. Fue Pablo, el llamado apóstol para el mundo grecorromano. En su segundo viaje misionero, se encontraba en el oeste del Asia Menor, en la ciudad de Troas, y de allí, por llamamiento expreso del Señor en una visión, pasa y toca el suelo europeo. Una ciudad importante, en la parte norte de Grecia, Macedonia, la ciudad de Filipo, llevaba el nombre del padre de Alejandro el Grande, al Evangelio en territorio europeo. Está el registro histórico de ello, lo escribe Lucas en el libro de los Hechos, y será nuestra base para revisar el fenómeno de la conversión, que es indispensable para la salvación. La palabra conversión, tomada del latín, tiene dos vocablos unidos: con, que significa completo, y versus, que significa darse la vuelta. En el griego el vocablo es otro, pero el significado es el mismo. Es darse la vuelta y andar en sentido contrario al que traíamos. 180 grados. Conversión. Es pues, por lo tanto, un cambio radical. Y está asociado, hasta en los diccionarios clásicos de nuestra lengua, está asociado el fenómeno de la conversión con el fenómeno religioso en sí. Afirman que es un cambio total de la cosmovisión, de la vida de quien se convierte a una X religión. De hecho, en la Escritura, en el Nuevo Testamento, la conversión está unida al tema de la nueva criatura, de la nueva creación, del nuevo nacimiento. El nacer de nuevo es ser convertido. Cambio total, radical en la persona. Esto todavía se mantiene con un cierto misterio para el análisis de los especialistas de las ciencias de la conducta. No lo comprenden bien. ¿Por qué se da este fenómeno de conversión que afecta pensamientos, sentimientos, palabras y acciones en una persona, hombre o mujer? Es interesante que forma parte del plan de Dios para salvación el de encargarle a su iglesia que lleve el mensaje de Cristo y que provoque la conversión, este mensaje, a todo aquel que lo escuche, que lo oiga. Este encargo fue expreso por parte del Señor Jesús cuando ya poco antes de su partida dijo a sus discípulos, y leo para ustedes: vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mateo 28, 18 y 19. El apóstol Pedro escribe ya al final de sus días, en una de sus cartas, recordándonos que nosotros, que antes no éramos ni siquiera tribu, ni siquiera pueblo, ahora somos pueblo de Dios, con una misión:
Dice, anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es anunciar, es evangelizar. Hermanos, no nos está permitido cambiar el mensaje del Evangelio para provocar conversiones fáciles, artificiales, superficiales, algunas, falsas la mayoría. El mensaje tiene que ser fiel, no lo podemos hacer aceptable, digerible, complaciente. Y es curioso cómo observamos con tristeza que en muchos escenarios encontramos púlpitos que predican una salvación que depende de la voluntad de todos, pero que no es segura para nadie. Esto no es lo que la palabra de Dios afirma acerca de la salvación. No depende de la voluntad de todos. Y es falso que sea insegura y que dependa la seguridad del esfuerzo personal de quien ha sido alcanzado por la gracia y se ha convertido. De manera tal que se ha llegado a sembrar la tesis que voy a refutar en esta mañana con la palabra de Dios, de que predicar la elección soberana de Dios para salvación debilita la evangelización. Esa tesis la habrán oído ustedes. Si creemos en la elección, ¿para qué evangelizar? Vamos, pregunta de un dilema diabólico. No, hermanos, Dios en su soberanía elige la evangelización como método para salvación. Dios es quien ha elegido la evangelización como método indispensable para alcanzar a los hombres y a las mujeres, provocando en ellos conversión, salvación y vida eterna. Hoy vamos a analizar un caso concreto de conversión, el primero que se dio en Europa, en una pequeña población llamada Tiatira, Lidia, la región, Macedonia, la nación. Y tratemos de analizar en esta conversión, de este caso concreto, si hay algunas enseñanzas acerca de la conversión. Algunas enseñanzas vinculadas, relacionadas al fenómeno de la conversión. Creo que las hay. Voy a leer para ustedes en Hechos 16, versículos 13 y 14, lo que la palabra de Dios dice acerca de esto que aconteció en las afueras de la ciudad de Filipos. Escribe Lucas, que andaba con Pablo, Silvano o Silas, y al parecer también Timoteo. Era un equipo, por eso habla en plural y escribe el médico. Un sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río, donde solía hacerse la oración. Allí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de las que escuchaba se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios. Y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. Hasta ahí la palabra. Reina Valera 2020. Amados, comencemos por el principio. Dice, un sábado salimos de la ciudad y fuimos junto al río, donde solía hacerse la oración. Allí nos sentamos y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Me llama la atención los verbos que aquí está utilizando Lucas al escribir la narración histórica.
Salimos, fuimos, nos sentamos y entablamos conversación. Sí, hermanos, en obediencia al mandato. Salimos, fuimos, nos sentamos y entablamos conversación. El Señor Jesús había dicho, id, id. Y esto es lo que está haciendo Pablo y su equipo misionero. Salir de su zona de confort eclesial y ir fuera de la ciudad, junto al río, sentarse con los destinatarios con quienes se va a compartir, entablar conversación. Noten, hermanos, que hay aquí justo, me viene a la mente en este momento, creo que es de Charles Spurgeon. Él define la evangelización en uno de sus sermones como no es más que un mendigo diciéndole a otro mendigo dónde encontrar el pan. Eso es. Conversarlo, pero sentarnos con ellos, entablar conversación y compartir dónde está la fuente de vida eterna. Compartir al Cristo crucificado, resucitado y que habrá de volver. David Livingstone, reconocido explorador, misionero, cristiano inglés, gran parte de lo que se conoce en el siglo XIX del norte del continente africano fue por la exploración de David Livingstone y su gente. Y él escribe esto en uno de sus diarios. Dios tuvo un hijo único que fue misionero y sanador. Yo soy un pobre imitador del Maestro. Por lo menos quiero seguir su ejemplo. Quiero vivir sirviéndole y sirviéndole quiero morir. David Livingstone, colega, médico, explorador, hombre de fe, hermano nuestro en la fe. Hermanos, para ser discípulos, si quiero recordar, hay que ser discípulo. Hay que ser para hacer. Hay que reunirse para luego dispersarse y llevar la buena noticia mediante la diáspora. Y aquí, hermanos, yo creo tenemos la primera enseñanza sobre la conversión. Hay que tomar la iniciativa y compartir. Hay que tomar la iniciativa, obedeciendo lo que el Señor nos mandó y compartirlo a Él, que Él resume en sí la esencia del mensaje. Primera enseñanza. Pero, como continúa el texto, nos dice Lucas al escribir, una de las mujeres que estaba ahí, una de las que escuchaba, se llamaba Lidia. Era vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira y adoraba a Dios, y el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba. Una de las que escuchaba se llamaba Lidia. Hermanos, nos dice que ella adoraba a Dios. Ahí lo dice el texto. Ella adoraba a Dios. ¿Cómo es esto? Porque yo leo de enseñanza en la Escritura que el extravío de hombres y mujeres es total y es global. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, no hay justo ni aun uno, todos se han descarriado, todos están perdidos. Pero aquí me hablan de una mujer que ya está adorando al Dios de Israel, a Yahvé.
Hermanos, cuando la Escritura nos enseña que el hombre per se, porque su voluntad así lo quiera, no va a buscar al Dios verdadero, eso no admite excepciones. ¿Qué pasa con esta mujer? En esta mujer, en Lidia, nos afirma el apóstol que se reunía, había vocación en ella y que había un temor reverente. ¿Qué está pasando? Bien, hermanos, no hay otra respuesta. El Espíritu Santo estaba trabajando en esta mujer. Por su propia voluntad no podría. Ya había empezado ese trabajo íntimo y silencioso del Espíritu Santo en esta mujer que le hacía acudir a un sitio de oración con otras mujeres y adorar al Dios judío, al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El apóstol Pablo nos advierte qué estaba pasando con esta mujer. Cuando él escribe la carta a los romanos, escribe lo siguiente: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel. Porque yo soy testigo, atención, de que tienen celo de Dios, pero no conforme al verdadero conocimiento. Hay un pero. Y este es el pero que todavía permanece en Lidia. Lidia tiene conocimiento, le ha llegado y ha despertado el Espíritu Santo en ella vocación de sentimiento, de adoración por el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Yahvé. Solo que su adoración no estaba conforme al conocimiento de Cristo. El apóstol, cuando escribe a los romanos, lo dice con dolor. Llega un momento a decir: quisiera sacrificarme yo, pero que mis hermanos judíos adoraran conforme al conocimiento de Cristo. Esto es lo que está aconteciendo acá. Lidia no está adorando al Dios que se encarnó en Jesucristo para afirmar que Él era el único camino que conducía al Padre. Lidia no estaba adorando a Dios conforme al conocimiento. Lidia no sabía que el Dios que hizo es el Dios que habló y es el Dios que nos visitó. Lidia no estaba adorando conforme a conocimiento, pero adoraba porque el Espíritu Santo ya estaba trabajando en ella. Y esto nos lleva a una segunda enseñanza en cuanto al tema de la conversión. Y es, hermanos, que tengamos presente que hay quienes adoran a Dios, pero desde el desconocimiento de Cristo. Hay quienes lo adoran al Dios y Padre, al Dios creador, al Dios sustentador, pero no conforme al conocimiento. Ahí está su falla. Y esto tiene que ver con la conversión, porque el Espíritu Santo ya está en acción, ya está trabajando. Miren cómo nos añade aquí el texto. Nos dice que esta mujer escuchaba. En ella no había, hermanos, fanatismo, prejuicios. Miren, cuando Pablo fue a predicar este mismo mensaje en el Areópago ateniense, vamos, aquellos intelectuales y los sofistas, dice que lo interrumpieron y muchos se burlaron de él, otros le dijeron con más educación: otro día será Pablo, aunque agrega, y es precioso que Lucas lo agregue, algunos creyeron por el mensaje que se había predicado. En este caso, esta mujer escuchaba a Pablo, estaba prestándole atención, estaba mostrando interés, estaba mostrando respeto. Un teólogo del siglo XIX
teólogo alemán, lo cito, se refiere a esto de quienes están escuchando, inclinados, prestando cierta atención al mensaje. Hermann Olshausen, siglo XIX. La inclinación del corazón hacia la verdad no se origina en la voluntad del hombre. La primera disposición a inclinarse hacia el Evangelio ya es una obra de gracia. Desde ese comienzo, esa disposición, esa inclinación a escuchar con atención, con sed, ya es obra de gracia del Espíritu Santo de Dios actuando para conversión. No es voluntad humana, es Dios en acción, es Dios actuando. El apóstol Pablo nos recordará que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios, que es la que convence, convierte, cambia al hombre de una manera radical. Hermanos, en los hombres, en todos los hombres, aunque haya esa disposición a escuchar que ya el Espíritu está provocando, sin embargo, sabemos que el maligno provoca en ellos y ellos mismos, desde su bagaje intelectual, existencial, hay bloqueo mental. Un bloqueo a veces existencial, no confeso. Hay una ceguera espiritual, lo llama la Escritura. Hay una incomprensión, porque es necesario, hermanos, que el Espíritu Santo ilumine al que está escuchando. La iluminación viene del Espíritu Santo de Dios, que es el mismo que ha dado la revelación. Tiene que iluminar el Espíritu Santo para que podamos entender. Esto es tarea que solamente ejecuta el Espíritu Santo de Dios, en quienes Dios ha decidido que lo haga. Y aquí obtenemos, por lo tanto, una tercera enseñanza en relación con la conversión. Y esa tercera enseñanza es: no olvidemos, al compartir, al iniciar, al tomar la iniciativa en una conversación, que hay quienes adoran a Dios desde el desconocimiento, pero también en ellos hay una cierta disposición a escuchar. Hay quienes no, hay quienes nos dicen alto ahí y ya se cierran en banda y se vuelven unas ostras. Pues bueno, ahí ya no hay cómo avanzar, pero hay quienes están dispuestos a escuchar. Tengámoslo presente. El Señor Jesús dijo: cuando vayan a una aldea y prediquen, si ahí no los bien reciben con el mensaje, salgan de ahí, sacudan el polvo de sus sandalias, pero vayan a otra aldea. Ahí tal vez les van a oír, ahí tal vez les van a escuchar, porque ahí yo estaré tocando. Miren, hermanos, en este pasaje que tenemos, lo que precede a este pasaje es algo que da temor, cuando sabemos por la Escritura, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, que el Espíritu Santo de Dios impidió que Pablo predicara en un par de provincias de Asia. Esa es la elección soberana de Dios. Y sin embargo le envió a Macedonia el Espíritu Santo de Dios. No nos vamos a referir a eso porque es un tema, ya les digo, que da temor reverente. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Conformémonos por ahora con enfocar cómo su gracia nos alcanza a través de la iluminación para aquellos que están dispuestos a escuchar. Cómo abunda el pasaje. Dice que una de las que escuchaba se llamaba Lidia, era vendedora de púrpura en la ciudad de Tiatira, adoraba a Dios y agrega, atención, y el Señor
tocó su corazón. Hay otra versión que dice, abrió su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba, el mensaje de Pablo. El Señor tocó su corazón para que respondiera. Sí, hermanos, el corazón para el judío sabemos muy bien que no era el corazón como lo manejamos en Occidente. El corazón incluía todo lo cognitivo, incluía todo lo afectivo, incluía todo lo volutivo, la voluntad. Es decir, era el todo, el centro del hombre, así lo conceptuaba la cultura, la antropología judaica, a eso le llaman el corazón. Aquí dice que el Señor tocó el corazón, el centro mismo de esta mujer, de una manera definitiva, por el mensaje que estaba escuchando, para que lo entendiera y lo aceptara. Arthur Custance, teólogo canadiense, escribe: si el hombre aporta alguna parte esencial y decisiva para su salvación, el hombre se convierte en su propio Salvador. Es así. Quien toca el corazón, quien abre ese corazón, quien lo hace nacer de nuevo, palabras del profeta Ezequiel, ayer las recordábamos aquí en reunión, el que cambia el corazón de piedra, pone un corazón sensible y pone su espíritu, es el Señor. Hermanos, sí a la soberanía y no a la soberbia. Gracias a Dios porque Él es así. ¿Cómo continúa ya acercándose al final el texto? Nos dice que el Señor abrió, tocó el corazón para que ella respondiera, para que ella respondiera. Hermanos, quien está muerto no responde. Quien está ciego no es que tiene visión de bultos, es que no ve la luz. Así que tiene que ser tocado, y tocado por la sobrenaturalidad del Espíritu Santo de Dios. Así que creemos porque hemos nacido de nuevo. Y hemos nacido de nuevo no por voluntad nuestra, porque hemos sido engendrados por el Espíritu Santo de Dios. Esto es escritura simple, pura y básica. Hermanos, ayer conversando con un amado de la iglesia, me decía, es que Víctor, a veces hay quienes piensan que la evangelización es como lanzar salvavidas y que el hombre se acerque, nade, agarre el salvavidas y es traído a bordo. Y me gustó lo que conversamos, porque hermanos, si hemos de seguir con ese símil, tendría que decirles que la evangelización exige que nos sumergirse hacia el fondo para rescatar a alguien que ya está ahogado. Hay que sacarlo con el poder de Dios, con el auxilio de Dios, y llevarlo afuera y darle maniobras de resucitación espiritual. No hay otra forma. No es una cuestión de desde la costa, desde la seguridad, sin mojarnos, lanzar salvavidas para que el hombre de su buena voluntad escoja si nada o no y se acoge o no a un salvavidas que se le ha lanzado. No, hermanos, estábamos muertos en delitos y pecados, en infracciones. Cuando aún éramos pecadores, ya Cristo murió por nosotros. Él lo hizo por nosotros. Es decir, Él es quien toca a través del Espíritu Santo nuestro corazón para que respondamos, dice aquí, para que respondamos al mensaje que estaba siendo predicado ahí. Cuando Pablo escribe
en su carta a los Efesios, dice, la fe proviene del oír, de escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios, no la palabra del pastor, no la palabra del diácono o del hermano en la fe o de la que... No, hermano, es la palabra de Dios. Lo que nos toca a nosotros es ser portadores y servidores de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, el escuchar esa palabra. Es Pablo solamente quien lo dice, no, esto está en todo. Miren, la palabra de Dios es viva, es eficaz, no regresa jamás vacía. Es promesa que no regresa vacía. Así que Dios es el agente activo de la conversión. Y por lo tanto, aterrizamos en nuestra cuarta enseñanza en relación con el tema de la conversión. Al evangelizar, al compartir con alguien que escuche, que tenga ya un toque. Recordemos que la conversión la provoca Dios. Esa es la conversión genuina, la provoca Dios. Por eso nos llama hijos, porque nos engendró Él. Y al final, ¿qué nos dice? Que el Señor tocó su corazón para que aceptara lo que Pablo explicaba, para que aceptara, para que respondiera afirmativamente al mensaje que Pablo llevaba. Hermanos, en otras oportunidades les he dicho, no debemos añadir ni restar a la palabra de Dios, a todo el consejo de Dios, lo llama Pablo. Debemos de presentarlo sin edulcorarlo. Tenemos que presentarlo sin anécdotas ni chistes para hacer como si fuera una pizza a la que le ponemos algún condimento extra a petición de quien la vaya a consumir. Artificios. No, hermanos, hay que predicar a Jesucristo crucificado, a Jesucristo resucitado, al Jesucristo que intercede por nosotros, al que murió por nosotros, resucitó por nosotros, intercede por nosotros y habrá de volver en su segunda venida por nosotros. El Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos antes de su ascensión a los cielos: recibirán poder cuando venga sobre ustedes y se quede con ustedes y habite en ustedes el Espíritu Santo de Dios que mi Padre enviará, y saldrán para hablar de mí. Y me seréis testigos, dice Reina Valera 60. Saldréis para hablar de mí, no para hablar otras cosas. El mensaje de la evangelización, para que provoque conversión, tiene que ser cristocéntrico. Eminentemente cristocéntrico. Así que el apóstol Santiago, el Padre, oigan esto, por su propia voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad, para que seamos los primeros frutos de su creación. Santiago 1:18. El Padre, por su propia voluntad, nos hizo nacer, nuevo nacimiento, nosotros en pasivo, nos hizo nacer, ¿cómo? Utilizando la palabra, su palabra, la palabra de verdad. Esa fue la conversión. El mensaje que está escuchando esta mujer, lo que Pablo explicaba, era la palabra de Dios. Por eso el apóstol Pablo es tan celoso cuando escribe luego a los hermanos de la región de Galacia y les dice: no cambien el mensaje, ni que baje un ángel del cielo, se llame profeta, apóstol o como quieran, y predique un evangelio que lo cambia en algo. Es más, si yo mismo voy y les cambio el evangelio, cambio la predicación, sea anatema. No podemos cambiarlo, hermano, no debemos cambiarlo.
No debemos adulterar la palabra que exponemos. Somos tan solamente portadores de esa palabra poderosa. Por lo tanto, aquí viene nuestra última enseñanza del pasaje, y es que hay que predicar la palabra revelada de Dios. Ese era el mensaje que Pablo exponía a estas mujeres, que Lidia escuchaba mientras adoraba sin conocimiento. Y el Espíritu Santo actuando en todo momento en esta mujer. Siempre doy gracias a Dios en silencio, en mi corazón, por la forma como removió a su iglesia hace 5 siglos con los reformadores. Recuerden el énfasis en que todos se pusieron de acuerdo en la Europa centro-norte. La sola Escritura. Esa es la única fuente, la única palabra de Dios. Esa es la que provoca. Cambia. Ella puede. Ella tiene poder. La palabra de Dios, la sola Escritura. Pero agregaban que era por sola gracia. No era por obras, no era por buenas voluntades propias, no, sola gracia. Que el mensaje debía ser centrado en Cristo, solo Cristo. Que lo único que se exigía, que Dios exigía, es la fe, la sola fide en Cristo. Y que por lo tanto debíamos de darle toda la gloria solamente a Dios. Soli Deo Gloria. Así que, hermanos, la conversión es obra de Dios, soberanamente dispensada a través de la evangelización. Es lo que he querido traerles desde esta conversión que encontramos, que fue en territorio europeo la primera que el Espíritu Santo hizo. Interesantísimo cómo de aquí va a surgir luego la iglesia de Filipos. Y a ellos les habrá de escribir luego el apóstol Pablo aquella famosa llamada carta a los filipenses. Se formó una iglesia a partir de una mujer que fue convertida por el Espíritu Santo de Dios. A través de su palabra, a través de su portador, el apóstol y el equipo apostólico. Conversión, conversión. Demos gracias al Señor por su Espíritu Santo, por su palabra santa, por la comunidad de los santos, por su amor, por su elección, por su soberanía. Demos gracias al Señor en oración.